Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez estamos en el capítulo 5, el universo mental. En la página 49 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y explicación de este capítulo. 5. El universo mental. Da un pequeño extracto del texto primero. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo, el Kybalión. Y comienza el texto. Dice: antes de empezar vamos a dar una referencia de que en el capítulo 4, por hacer un pequeño antecedente, capítulo 4, el todo, pues nos insistía en que la naturaleza del todo es incognoscible. Hacía una diferencia bastante radical entre teología y metafísica y religión y filosofía. Había un problema terminológico que ya lo explicamos en la pasada sesión, pero salvado el problema terminológico, pues estábamos completamente de acuerdo con esa distinción entre la aproximación al concepto de Dios desde la teología o metafísica, diferente de la aproximación a ese mismo concepto desde la filosofía y la religión. El problema terminológico no estaba en la teología y en la filosofía, sino en la metafísica y en la religión, dado que, para aclararlo, estuvimos diciendo que preferíamos los términos religión revelada y religión evolutiva, ¿de acuerdo? Entonces, con esa terminología nueva, hoy en día se entiende mejor que es diferente la aproximación al concepto de Dios desde la teología y la religión evolutiva que desde la filosofía y la religión revelada o espiritualidad tal como hoy en día la entendemos. Luego nos daba algunas características aproximándonos desde la filosofía y la religión revelada, ellos llamándole religión, al concepto de Dios como todo abarcador, infinito e inmutable, para al final acabar concluyendo que el todo era mente viviente infinita. Pues bien, ya hecha esta aclaración, podemos comenzar con el capítulo 5, el universo mental, página 49, que dice así. El todo es espíritu. Lo pone en cursiva. Lo pone en cursiva porque, como voy a decir a continuación, nadie ha podido definir lo que es espíritu, sino por contraposición a lo que podemos observar aquí, dado que el espíritu es la naturaleza de lo que está allí, originario. Esto es derivado. Aquello sería planificación. Esto sería manifestación. Entonces, siempre que se intenta definir espíritu, pues se hace como lo opuesto a lo que vemos aquí, ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni forma. ¿De acuerdo? Pero no podemos definirlo directamente porque, como bien ha dicho en el capítulo 4, la naturaleza del todo es incognoscible. No podrías definir al todo como incognoscible y luego decir que es espíritu y sin embargo sí que definirías lo que es espíritu, sería una contradicción. ¿Y qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, evidentemente, el cual no puede explicarse, correcto. El espíritu es simplemente la denominación que los hombres
por convenio, le dan a la más elevada concepción de la infinita mente viviente. Significa la esencia real, real en el sentido de única, válida, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas lo son a la energía y a la materia. Es decir, energía y materia, aquí podemos observar energía y materia, aquí podemos observar mente y vida, y hay una diferencia ya en lo que aquí observamos de energía y materia a mente y vida. Bueno, pues el espíritu sería otra diferencia más, como mínimo igual de diferente, respecto de la mente y la vida. Bien. Me gustaría hacer una aclaración de la relación entre espíritu y infinitamente viviente. Nos diría algún texto moderno, como un curso de milagros, que la mente sería la expresión creativa del espíritu. Es decir, el espíritu se expresaría creativamente a través del fenómeno mental. El espíritu está más allá de nuestra comprensión y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. También nos dicen los textos modernos, al igual que el Kybalión, que una aproximación a el concepto de espíritu y al concepto de todo, por ejemplo, esto pues nos lo dice, que yo recuerde así ahora mismo, Set, un curso de milagros también, todos nos lo dicen. Una aproximación al concepto de espíritu y al concepto de todo válida es la experiencial, intuitiva, íntima, también nos lo dice el libro Durante, más que la conceptual, dado que algo que podemos observar por nosotros mismos, dado que somos autorreferentes, es las fuertes limitaciones de nuestra mente. Nuestra mente tiene fuertes limitaciones de comprensión y entendimiento. Nos dicen las revelaciones, con la mente no vais a llegar a la comprensión de la infinitud. Intuitivamente podréis sentir lo que conlleva esa expresión. Bueno, pues la aproximación al espíritu y al todo, intuitiva y experiencialmente, es una vía válida. De hecho, pues no en vano, conectaríamos con unos sentidos internos, que nos diría Set, con los que podríamos sobrepasar el diseño de limitación mental con que nos manifestamos aquí. Y esa sería precisamente la vía intuitiva. Un curso de amor nos hablaría de un portal dimensional que tendríamos sintiéndolo desde esta zona, coincidiendo con el órgano del corazón, coincidiendo, pero sintiéndolo desde esta zona, un portal dimensional que nos podría traer mucha información. Esos serían los sentidos internos. Bien, para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinitamente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo cabalmente. Dice comprenderlo del todo, pero no lo quiero liar con el todo. Comprenderlo del todo es no poder comprenderlo cabalmente. Dice, podemos aproximarnos a pensar del espíritu como
de una infinitamente viviente. Correcto, porque como es la expresión creativa, según nos dirían los textos modernos, pues perfectamente de acuerdo. Tú piensas en una infinitamente viviente y eso puede ser el espíritu. O hacemos esto, reconoce el Kybalión, o nos vemos obligados a dejar de pensar. Una forma que se puede utilizar también, que es precisamente la fórmula de qué no es espíritu, para poder aproximarnos a lo que es espíritu, es pensar, pues mira, no tiene nada que ver desde nuestra comprensión en un entorno físico-material, ni con el espacio, ni con el tiempo, ni con la materia, ni con la forma, ni con la energía. Cuando decimos materia, decimos todas las manifestaciones energéticas desde la más sutil hasta la más densa. Manifestaciones que se dan en el plano de manifestación y serían manifestación de esa mente viviente infinita a través de la que se expresaría creativamente el espíritu. Precisamente, el espíritu se expresaría creativamente a través de una mente viviente infinita, plano de realidad o de planificación o mental, cuya manifestación, en el plano de manifestación, serían la amplísima gama de formas de energía observables en el universo. ¿De acuerdo? Bien, pues una forma de aproximarse al concepto del espíritu es lo que no tiene nada que ver ni con espacio, tiempo, materia, en el sentido de la amplia gama de las energías, ni forma. Es decir, nada de lo que hay aquí. Bien, sigue diciendo, procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo, no como el todo. Esto vuelve a ser, puede inducir a confusión. Vamos a leerlo de otra forma. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo de forma completa y también en sus partes. Dice, ¿qué es el universo? Hemos visto que nada puede existir fuera del todo. ¿Veis cómo se produce la aproximación al concepto del todo, al concepto de espíritu, desde un punto de vista lógico-filosófico? ¿De acuerdo? Esta lógica filosófica se basa en leyes observables. Por ejemplo, pues la ley de causa y efecto. ¿De acuerdo? O algunos axiomas científicos. Es decir, sobre los que se basan las leyes científicas. Este es un ejemplo. Hemos visto que nada puede existir fuera del todo. Lógica aplastante. ¿Eso quiere decir que el universo es el todo? No, no puede serlo. Vulneraría otras de las características por las que nos hemos aproximado al todo. El universo no puede ser el todo, porque el universo parece estar hecho de muchas, de múltiples unidades y se halla en continuo cambio. Y el todo, ya hemos dicho que es todo abarcador e inmutable. Con lo cual, el universo no puede ser el todo. El universo físico, material, tal como lo conocemos, el del espacio, tiempo, materia y forma. Materia en ese sentido de toda la gama de energías. Y de todas maneras, no está de acuerdo esta idea de que el universo sea el todo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto del todo. Ideas lógico-filosóficas, según ya indicamos en nuestra lección anterior.
Entonces, si el universo no es el todo, debe de ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente. Si no es el todo, pues tiene que ser nada. Pero esto no satisface la pregunta porque nosotros somos sensibles, somos cognoscentes, conocemos. Luego ya nos dirán los textos modernos que esto no es conocer, que esto es conocer desde aquí, pero desde allí esto es percibir. Lo de allí sí es conocer, porque es un conocimiento absoluto. Aquí sería percibir. Bueno, desde aquí, como no sabemos lo que hay allí, decimos, somos cognoscentes, tenemos capacidad cognoscitiva, capacidad de conocer. ¿De acuerdo? Entonces, no nos satisface esta cuestión de que el universo no es nada, porque contradice la lógica. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Bueno, pues ahora Alquivalión va a realizar un argumento a raíz de este análisis. Si el universo es algo que parece que lo es y no es el todo, porque entonces vulnera las premisas que le hemos dado al todo, ¿qué puede ser? Dice, si el universo existe absolutamente, o cuando menos parece que existe, que ya sería algo, una apariencia ya sería algo más que nada, ¿no? Debe de proceder en alguna forma del todo. Es decir, el universo no es el todo, bien, tampoco es nada, vale. Pues, pero algo tiene que ver con el todo, porque si el todo es todo y esto no puede ser nada, algo tiene que ver. Bueno, pues entonces dice, bueno, pues tiene que proceder. El universo tiene que proceder del todo. No sabemos cómo. Vamos a seguir examinando. Dice, debe de proceder en alguna forma del todo, ser su creación. Aquí ya vamos tirando de un hilillo. Si el universo si el todo es mental y la mente es la expresión creativa del espíritu, que es la naturaleza del todo, ¿cómo crea el todo? Ya vamos tirando de un hilillo. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Da un argumento previo al hilillo. ¿De qué puede crear el todo el universo? ¿De qué? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Sin embargo, esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido, según hemos visto ya. Con lo cual, si el todo genera algo independiente de él, pues no puede ser. Y aunque así fuera, no podría cada una de las partículas del universo estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo, ni convertirse en un átomo, fuerza ciega o ser viviente inferior. Es decir, si fuese una creación procedente de sí mismo, tal como observamos el universo físico material, que tiene cosas, las cosas serían conscientes de que son el todo, pero a nosotros nos parecen inertes, que no están vivas. Con lo cual tampoco. Aunque este tiene un subterfugio, este argumento, que lo soluciona a continuación. Algunos, otros, tras haberse percatado de que el todo es todo, y reconociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos, y han llenado el aire con sus gritos. ¡Yo soy Dios!
sirviendo de solaz, de mofa y retruécano a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara «yo soy hombre», todavía sería más modesto en comparación. Bien, pero aquí hay otro subterfugio que se soluciona también a continuación. Porque en algún sentido, gritar «yo soy Dios» tiene cierto sentido, dado que también, en última instancia, si Dios es todo abarcador y el todo es todo, cualquier manifestación existente podría gritar «yo soy Dios», y habría otro que diría «yo también», y una piedra diría «y yo», y una nube, y no os olvidéis de mí. Y en algún sentido no sería desacertado, con lo cual también este argumento tiene un pequeño subterfugio, pero se soluciona a continuación. Sigue diciendo, pero ¿qué es en realidad el universo si no es el todo, ni ha sido creado por él, separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe de ser? O quizá sería mejor preguntar, ¿de qué otra cosa puede haberlo formado? Esta es la gran cuestión. Sí, porque hasta ahora el argumento que ha examinado el Kybalión partía de la base de la realidad de la materia, pero ahora va a entrar en otra base, que es la de la irrealidad de la materia. Y entonces los subterfugios anteriores ya se eliminan. Veámoslo. Nos encontramos con que el principio de correspondencia, dice véase el capítulo 1, viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético, como arriba es abajo, puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tratemos, pues, de comprender algo de lo que sucede en los planos superiores, a partir de los inferiores, examinando lo que sucede en el nuestro. Como es arriba es abajo, vamos a ver cómo es abajo y a ver si nos da alguna idea de lo que es arriba. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos. En su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre? Y este es muy buen argumento. ¿Cómo crea el hombre? Pues tú ves a un carpintero construir un mueble. ¿Pero qué ha habido antes? Una idea. ¿Cómo crea el hombre? En primer lugar, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Bien. Sin embargo, esto no nos sirve, porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. Bien. Aparte que esa no es la causa. El mueble primero se ha pensado. Eso es más directo. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación, acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Pero esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir o sustraerse a sí mismo una porción, ni reproducirse o multiplicarse a sí mismo. ¿Correcto? Eso se entiende. El todo es todo. No puede transmitir una parte de él fuera como una semilla que luego genere algo fuera de él. En el primer caso, habría una sustracción de su sustancia o adición al todo. Sustracción de su sustancia o adición a lo que ya era. Lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crea al hombre? Sí, hay otro, la creación mental.
para la cual él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo, su espíritu compenetra su creación mental. De hecho, toda creación humana tiene como origen una creación mental previa. Siguiendo el principio de correspondencia, entonces, se puede pensar justificadamente, como es abajo es arriba, pues si abajo todo es una creación mental, arriba igual. Se puede pensar justificadamente que el todo crea al universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre elabora sus imágenes mentales. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón, la filosofía, como el de las almas iluminadas, la revelación, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Fijaos, el dictamen dado por la razón procedente de la filosofía, porque la ciencia está constreñida a un método científico de experimentación y no podría comprobar nada de esto, porque ya suficiente tiene con intentar a martillazos acreditar la teoría del Big Bang, que ya de tanto martillazo que le ha dado ya está irreconocible, porque ya pues hay bastantes científicos que se cuestionan que sea válida la teoría del Big Bang. Bien. Dice, y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón, filosofía, como el de las almas iluminadas, filosofía en su parte de lógica, como el de las almas iluminadas, revelación, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales son las que enseñó Hermes. Correcto. Que hemos identificado al principio de esta serie sobre el Kybalión como Maquiventa Melquisedec, un hijo de Dios encarnado, igual que lo fue Jesús de Nazaret. Por lo tanto, tendría que haber explicado lo mismo que se explica después en los textos revelados modernos, dado que estos reveladores modernos son igualmente almas iluminadas, de diferente procedencia, según podemos deducir por la armonización de lo que cuentan entre todos, pero en el plano de manifestación, que es donde están las diferencias. En el plano de planificación no las habría. También se deduce de lo que cuenta. Sigue diciendo, el todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, claro. La mente es su expresión creativa. Coincide con lo que dicen las revelaciones posteriores. Con lo cual hay una solidez aquí ya. Sin emplear materiales, puesto que no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la cual, como ya hemos visto, concuerda perfectamente con lo que afirman los iluminados. Es decir, la lógica filosófica y la revelación se encuentran. Algún día también se encontrará la ciencia. Lo que pasa que como va en ese vehículo tan lento y tortuoso, pues va a su ritmo, pero llegará. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente,
Así el todo crea los cosmos en la suya propia. No obstante, vuestro universo sería la creación de una mente finita y tremendamente limitada, como podemos observar, que casi que no podemos pensar en dos cosas a la vez con la misma intensidad en esta mentecita material. Las dos son iguales en clase, porque hay una solamente, pero difieren infinitamente en grado. Esta está tremendamente limitada. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Este es el punto que debéis fijar por ahora en vuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. Bien. Y nosotros, nada que discutir de esta afirmación, dado que más adelante en el Kybalión se va profundizando en todo esto y podremos llegar a la completa armonización o cercana a la completa armonización con los textos modernos. Completa. Sigue diciendo. Hace otro extracto del texto. Dice, como que se cita a sí mismo, el Kybalión. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los cuales existen durante eones de tiempo. Y así y todo, para él, con mayúsculas, la creación, el desarrollo, la decadencia y la muerte de 1 millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. Pues correcto. Hemos alguna vez en las otras series explicativas hablado de cómo podríamos aproximarnos de forma intuitiva, geométrica, a la idea de la infinitud, del todo. Y entonces habíamos explicado imaginarnos una esfera. Y en esa esfera hay un centro. Imaginémonos un radio desde esa esfera hacia la superficie, desde el centro de la esfera hacia la superficie, un radio. El centro de la esfera sería el todo. De hecho, como es espíritu y no tiene nada que ver con el espacio, el tiempo, la materia y la forma, pues sería geométricamente fijo, espacialmente inexistente. Sería un centro figurativo. A partir de ahí, que es plano de planificación o plano de realidad, surge la manifestación o plano de irrealidad, desde el centro de la esfera hasta su superficie. Uno de los radios podría ser todo este universo que conocemos. Todo este universo que conocemos, que no conocemos, que nos están contando los científicos poco a poco en su observación. Dicen los científicos que el universo tendría un tamaño de 93.000 millones de años luz, que significa la distancia que se completa recorriendo a la velocidad de la luz durante 93.000 millones de años, es decir, a 300.000 metros por segundo durante 93.000 millones de años, ¿no? Eso. Y los mismos científicos que dan esas cifras nos dicen, bueno, y cada vez que tenemos instrumentos de medición mejores, pues salen cifras más grandes. Y esto sin contar con que lo medimos a través de la luz que recibimos. Pero claro, la luz que recibimos lo mismo ha tardado en llegar a nosotros 25.000 millones de años, pero como el universo está en expansión, pues ahora tendría que ser mucho más grande. En fin. Bueno, pues
si nos imaginamos que eso es uno de los infinitos radios de la esfera, la infinitud sería la esfera. Infinitud de manifestación actual, de creación mental. Hay infinitos radios en la esfera. Nosotros ni medio conocemos uno. Y, por supuesto, procedente de la infinitud actual y potencial que es el centro de la esfera, que es el todo. Bueno, pues eso sería una forma de aproximarse intuitiva, geométricamente, al concepto del todo también. Luego dice, al final de esta frase que hemos leído, y la muerte de 1 millón de universos, la creación, desarrollo y la decadencia y la muerte de 1 millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí está haciendo un guiño a la eternidad, concepto al cual también podemos aproximarnos a partir de los conceptos de sucesividad, que es lo que nosotros vivimos. El tiempo es sucesividad y la eternidad es simultaneidad. De manera que nosotros en cada punto del tiempo vivimos un acontecimiento y sin embargo en la eternidad esa mente infinita vive todos los acontecimientos a la vez. De forma que sería como traerse todos los segundos de ese radio de manifestación, todos los segundos. Imaginaos cuántos segundos hay si en un teórico Big Bang hubiese habido un recorrido de 93.000 millones de años. Pues los segundos de 93.000 millones de años los juntamos todos y los ponemos, en vez de sucesivos, simultáneos, todos en uno. Bueno, pues eso sería una aproximación también a la mente infinita de Dios. La mente infinita de Dios es capaz de experimentar simultáneamente todos los acontecimientos del universo a la vez. Eso sería otra aproximación. Bien, pues después de esta cita sigue el texto y dice: el principio de género o generación, veas el capítulo 1, dice de nuevo, se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Y ahora va a explicar una cosa que no explicaba en el capítulo 1 ni en el 2, cuando hablaba del principio de género, séptimo principio. Pero sí la explica ahora. Yo en aquella explicación pues la adelanté sin ser muy consciente de que ahora la iba a explicar. Yo la adelanté, quizás me adelanté un poco yo, pero la dice ahora. Y dice lo siguiente: el principio de género o generación se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Y esto es otra cuestión que tenemos que aclarar. Nuestro universo, habría quien diría, aquí solo hay plano material y mental. ¿De acuerdo? Cosas físicas y efectivamente hay mente, no podemos negarlo. Pero aquí, como eso es lo observable, muchos dirían, pero no hay plano espiritual en el universo, porque no es observable. La comunidad científica, por ejemplo, pues nunca te afirmaría que hay un plano espiritual. Sí pueden afirmarte, hay un plano material y hay un plano mental, aunque te dirían también, pero el plano mental deriva del material, porque es un fenómeno que parte del cerebro. Bien, la revelación y la lógica, que es de donde parte el Kybalión, religión revelada y lógica, nos dicen, hay un plano material, un plano mental y un plano espiritual. Correcto. El material, entendámoslo en el amplio sentido de energético. Nosotros
vemos aquí un plano físico-material, pero también vemos que hay energías, ¿de acuerdo? Entonces, en el plano material entendamos toda la gama de energías, y luego el mental y luego el espiritual. Espiritual, por lógica y por lógica, por todo esto que llevamos visto del todo y toda esta aproximación lógica que hace el Kybalión, que se puede detallar un poco más, y por revelación, lógicamente. Bien, pues todo eso es plano de manifestación, porque incluso el aspecto espiritual en el universo es semi-espiritual, porque el espiritual es esto de decir planos, dimensiones y niveles tiene su problema, y es que se nos quedan cortas las palabras para diferenciar planos, dimensiones, niveles. Bueno, aquí utilizamos plano también. El nivel material, mental y espiritual son del plano de manifestación. El libro de Urantia diría semi-espiritual, para hacer una distinción, a veces, porque el espiritual pertenece al plano de planificación, que es la realidad. Entonces, si aquí tenemos planos de manifestación, por diferenciar, tendríamos que decir material, todas las manifestaciones de energía, mental, evidentemente hay fenómenos mentales, y semi-espiritual, como más tendente hacia el espiritual, pero sin llegar. Bueno, es un poco aclaración terminológica también. Dice, pero según ya hemos indicado anteriormente, género no significa sexo, pues el último, el sexo, no es más que la manifestación material del primero. Generación. La generación se produce por el encuentro de los sexos, ¿de acuerdo? Por ese encuentro polar entre masculino y femenino, ¿vale? Pero el principio de generación tiene un significado más profundo, que es lo que estuvimos viendo en la explicación del principio de género que dimos. Y aquí sí que lo dice muy claramente. Género significa lo relativo a la generación o creación. Allí también lo enuncia, pero aquí lo va a explicar más. Y donde quiera que algo se genera o crea, o se crea, sea en el plano que sea, el principio de género está allí manifestándose. Y esto es verdad incluso en lo que se refiere a la creación de los universos. ¿De acuerdo? Y aquí también nos vamos a adelantar al Kybalión, pero después, porque ahora el Kybalión va a contar lo que expliqué yo al hablar del principio de género, y más adelante cuento una cosa que yo voy a decir hoy. Pero vamos paso a paso. Ahora no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y del espacio. Él es la ley de la cual todas las leyes proceden y, por tanto, no puede estar sujeto a estas últimas. Y añado yo, salvo por propia voluntad, que él se someta a sus propias leyes. Sin embargo, cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia. Digamos que la ley actúa desde planificación en manifestación, porque las leyes de Dios actúan. Absolutamente. ¿Qué ocurre? Que en el plano de manifestación tiene una determinada aplicación esa ley práctica, que puede dejar escondida la ley y dar una apariencia de
no cumplimiento. Esto es complejo de comprender, pero lo vamos a ver ahora mismo. Dice, sin embargo, cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, actúa de acuerdo con la ley o con el principio. Cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, plano de manifestación. ¿De acuerdo? Recordad que estamos hablando del universo, porque en los textos revelados nos hablan de otra creación, de la que aquí no habla el Kybalión todavía. Y es la creación de la filiación divina, esa extensión que Dios hace de sí mismo dentro de esa totalidad inmutable, es decir, no es una extensión mental, con lo cual no se agrega nada más, sino que sencillamente son pensamientos creativos que individualiza, funcionaliza, personaliza y eterniza. Y surgen, pues, los hijos de Dios, por entenderlo de alguna forma, las creaciones divinas. Aquí no está hablando de esas creaciones, aquí está hablando el Kybalión, que de dónde sale el universo. Entonces, hay que distinguir dos niveles. La creación en el universo real, que es Dios y su creación, todo espíritu, y esta otra creación, que le estamos llamando creación, y ya debíamos ponerle un adjetivo, creación mental. Bien. Dice, sin embargo, cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, es decir, de la manifestación, actúa de acuerdo con la ley y con el principio. Claro, porque las leyes divinas operan en todos los planos, aunque puede ser que aparentemente. Pues se está moviendo en un plano inferior de existencia, correcto. Y consecuentemente, él, el todo, Dios, el problema de llamarle todo es que se despersonaliza y tiene también aspectos personales. Y para nosotros son los relevantes los aspectos personales. El Kybalión lo hace acertadamente, llamarle el todo, porque está realizando una aproximación filosófica, no revelatoria. Y entonces, desde una aproximación filosófica, tiene que hablar del todo, de todos los aspectos que nos dice el libro de Urantia, ya lo hemos dicho en estas sesiones. Aspectos personales e impersonales, dinámicos y estáticos, deificados y no deificados, potenciales y actuales. El todo hace mejor referencia desde una aproximación filosófica, desde una aproximación religiosa, él como alguien personal. De hecho, si aquí manifestamos personalidad, como de la nada no puede salir algo, si aquí hay personalidad como efecto, tiene que haber una personalidad como causa. Por lo tanto, el todo tiene personalidad, es el Padre universal, esa personalidad. Dice, y consecuentemente, y aquí hace una concesión a la personalidad, porque dice él, no dice ello. Consecuentemente, él, el todo, él, no ello, manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Sí. Como primera aproximación, sí. Pero bueno, ya dimos la explicación de que en realidad lo que ocurre es lo siguiente. El todo, Dios, es primera fuente creadora, sin la cual no hay creación. Llevémoslo al nivel mental. Es primera fuente creadora mental, sin la cual no hay creación. Pero, como él, a su vez, crea la filiación. La filiación, al ser una extensión de su naturaleza, también es creadora, pero es segunda fuente creadora.
tiene que co-crear con él. Y aquí está ese encuentro de los dos aspectos, que aquí llama masculino y femenino, que de una forma más profunda habría que llamarles la creación, el aspecto creativo causal primero y los aspectos creativos causales subsiguientes, que siempre deben actuar con el primero para poder crear. ¿De acuerdo? Esta es la idea que yo creo que me adelanté, pero es la idea final del principio de generación, que aquí se manifiesta efectivamente como masculino y femenino en el sentido de que siempre es necesaria la reunión polar para la generación. Dice, esta idea podría pareceros un tanto chocante si la oís por primera vez. Claro, repitámosla. Y consecuentemente, él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Y es eso, es que él tiene que participar de toda expresión creativa, porque es su mente y es creador principal. Es primera causa creadora. Aunque el Kybalión todavía no nos ha hablado de la filiación, solo nos habla del todo como una sola identidad. No nos habla del todo como entidad, todavía. Pero ya lo está dando a entender, porque si no, ¿qué serían los principios, los aspectos masculino y femenino? En el todo. Esta idea podría pareceros un tanto chocante si la oís por primera vez. Aspectos masculino y femenino en el plano mental. Aunque otras veces la habéis aceptado pasivamente en vuestras concepciones diarias. Habláis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza. De Dios como Padre Divino y de la naturaleza como Madre Universal. Y así habréis conocido instintivamente el principio del género en el universo. ¿No es así? Sin embargo, las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. Por eso, la enseñanza hermética es muy avanzada. No en vano, yo he defendido que proviene de una entidad que sería precisamente una subentidad en el plano de manifestación de la entidad que fue Jesús de Nazaret. Con lo cual, pues, lógicamente, si hilamos con que un curso de milagros es una revelación de dicha entidad y nos habla de la no dualidad como idea fundamental de las revelaciones modernas, intensamente además, pues era de esperar que una entidad en el plano de manifestación jerárquicamente dependiente de él, en el plano de planificación hay completa igualdad en toda la filiación divina, pero en el plano de manifestación hay jerarquías, ¿de acuerdo? Una entidad que vino previamente jerárquicamente inferior a la entidad que después nos dice que no hay dualidad, pues lógicamente también tenía que haber hablado de la no dualidad. Y por eso dice, las enseñanzas herméticas, procedentes de Hermes, no implican una dualidad real. Ya Hermes, a ese pequeño grupo de iniciados avanzados, ya les explicó la no dualidad, ya les dijo, lo único real es el entorno divino. Todo esto, creación mental, ilusión, los debió dejar bastante alucinados. Pero ya de ahí viene la idea. Sin embargo, las enseñanzas herméticas, idea que luego se ha confirmado por múltiples revelaciones a lo largo de la historia, que han ido conformando el corpus hermeticum.
Sin embargo, las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. El todo es uno. No hay nada fuera de él. Con lo cual, no hay nada más que una realidad, la divina, la espiritual. Los dos aspectos son simples fases de manifestación, correcto. Y esto es lo que está diciendo ahora el Kybalión, que yo me adelanté. Hay un orden causal creativo, una primera fase, primera causa creadora, y luego las siguientes causas creadoras en cocreación con la primera. Ahí está el principio de género, siempre. Los dos aspectos son simples fases de manifestación, y aquí volvemos a encontrarnos con la problemática de que se nos queda corto el vocabulario para poder explicar todo esto, porque fase, nivel, plano, dimensión lo utilizamos indistintamente, y esto nos lleva a confusión, y no hay otra forma, porque hay más aspectos que vocablos. Hay más aspectos que vocablos. Entonces, si utilizamos para un aspecto plano, para otro nivel, para otro fase, para otro manifestación, se nos quedan cortos y tenemos que repetir. Y esto da lugar a confusión, por eso hay que entender muy bien que hay más aspectos describibles que términos lingüísticos aplicables. Y al tener que repetir, por tanto, pues cada revelación utiliza uno. Y al final esto es un guirigay, porque unos hablan de planos, otros hablan de niveles, otros hablan de... y ya uno no sabe a qué se está refiriendo. Con lo cual, pues es importante comprender el fondo de cada cosa. Y luego da igual qué vocablo utilices. Dice, los dos aspectos son simples fases de manifestación, el masculino y el femenino. Un poco más profundamente, causal creativo primero, u originario y causal creativo derivado o secundario. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece. Siempre está, porque sin Dios no se puede crear nada. Entonces, sí, pues Dios tiene a sus hijos y los hace iguales, la filiación. Las revelaciones modernas nos lo explican perfectamente. Y como los hace iguales, crean, pero tienen que co-crear con él, porque si no, es ficción. Y a partir de él, porque utilizan su misma mente como expresión creativa individual de cada uno, pero utilizan su mente, con lo cual el principio masculino manifestado por el todo permanece, en cierta manera, aparte de la creación mental del universo. Aquí ya está haciendo el Kybalión un guiño a el soñador, un guiño a las revelaciones modernas cuando insisten y afirman: sois vosotros los que habéis creado el universo, con consentimiento y colaboración, incluso activa, en respeto del libre albedrío de su creación, del todo. Por eso dice, la doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece, en cierta manera, aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza. Este es un nivel de explicación. El nivel profundo de explicación es principio masculino, primera causa creadora, principio femenino, causas co-creadoras subsiguientes. Pero siempre tiene que estar masculino. Si no, y esa es la ley del género. Ese es el principio de género o de generación. Sin Dios no hay nada. Sin su consentimiento no hay nada. Que Él dé consentimiento a todo lo que la afiliación desea, eso es otra cuestión, porque se ha sometido por su propia voluntad al paradigma del amor infinito, que implica respeto infinito a la libertad del ser creado. Eso es otra película, pero tiene que estar.
proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, en el que comienza la obra evolutiva de un universo. Correcto. No está entrando en esa cuestión que entran de lleno ya las revelaciones modernas del soñador. No entra todavía. En el que comienza la obra evolutiva de un universo, desde simples centros de actividad hasta el hombre, e incluso a más elevados planos de existencia que el humano, todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza. Bien, si se quiere entender así, perfecto. Pero en el plano de manifestación y en el de planificación, no se planifica sin consentimiento de Dios y nada se manifiesta sin consentimiento de Dios. Y ese es el principio masculino del principio, el aspecto masculino del principio de generación. Dice, si preferís las antiguas imágenes mentales, podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Bueno. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje, es una idea del proceso de creación de un universo, correcto. Pero recordad siempre que el todo es uno, que en su mente infinita es donde se crean, generan y existen los cosmos. Los cosmos, imaginaos la esfera con los infinitos radios, de los cuales esto es uno. Todo esto, todo de lo que hablaría, por ejemplo, Urantia, sería uno de los radios. Lo que tiene que quedar claro es que el principio de generación implica que hay un principio activo siempre. Por ejemplo, aquí se manifiesta como el masculino y otro pasivo que es el femenino. Sin el activo, el pasivo no. Bien, pues en toda manifestación y en el origen de la realidad total, sin el principio activo que es el todo, no hay generación. No hay. Bien, sabéis que esa parte de vosotros, no, antes, podría ayudaros a concebir esto, a entender esto, propiamente, aplicarle la ley de correspondencia en vuestra propia mente. Y aquí hace otro guiño al soñador. En esto, dice, sabéis que esa parte de vosotros que llamáis yo, en cierto sentido permanece, aparte de la creación de vuestras imágenes mentales en el intelecto. La autorreferencia implica que somos conscientes de nuestra consciencia y podemos observarla e identificarla como diferente de otros fenómenos. La parte de la mente donde se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí. Imaginaos, cada vez que observamos nuestros pensamientos o nuestras imágenes, cómo hay una conciencia testigo de lo que ocurre en la mente. El yo y el mí. El yo observa al mí. ¿De acuerdo? La parte de la mente donde se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, es el testigo. Ideas e imágenes del mí. Como arriba es abajo, principio de correspondencia, acordaos, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. Y de esta forma tan bonita, habla Ramta en estos mismos términos, como que del vacío inicial, en palabras del libro de Urantia, el yo soy indiferenciado primigenio, se produce un desdoblamiento, se produce una diferenciación. En palabras, o derivado de un curso de milagros y mezclado con lo demás, podría ser, surge el plano de manifestación. En ese desdoblamiento surge el plano de manifestación. Y entonces hay dos aspectos ya diferenciados del todo.
sigue siendo todo, sigue siendo inmutable, sigue siendo todo abarcador, pero internamente comienza a haber una diferenciación. Desde un curso de milagros se podría decir, una parte de la mente, la que corresponde a los que querían soñar, se aloja con contenidos diversos de la otra parte de la mente. Y dentro del todo hay un ajuste interno para que eso pueda ocurrir. ¿Qué es lo que está explicando aquí? Con esto del yo y el mí. Plano de planificación, plano de manifestación. ¿No es acaso increíble que vosotros, los hijos, sintáis de forma instintiva una reverencia, en sentido de adoración, hacia Padre-Mente, Padre-Mente, ambas con mayúscula, hacia Padre-Mente? Resulta extraordinario que cuando consideráis las obras y las maravillas de la naturaleza, os sintáis conmovidos hasta lo más profundo de vuestro ser. Esa vuestra madre-mente a quien os estáis estrechando como un niño se estrecha al seno de su madre. Quiere decir que de nuestra observación de la naturaleza, que esto hasta los científicos lo dicen, les sale esa expresión de toda esta maravilla tiene que tener trascendentemente algo superior. Esa sustancia de la que hablamos en el capítulo pasado, esa sustancia que permanece ante todo cambio y que es el todo. Principio activo de la generación, que se puede reconocer intuitivamente al observar la naturaleza, con esa explosión de dicha y de gozo que surge, que recuerda que tiende de forma instintiva a reverenciar al Padre-Mente. ¿De dónde si no surgen las religiones evolutivas la idea de Dios, la idea de la trascendencia desde los primeros humanos? Pues de el reconocer internamente este principio. Hay un principio activo detrás de toda generación. Dice, no vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que os circunda, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones de tales mundos, e incluso muchos mayores que él. Ya nos dice el libro de Urantia, nos da una aproximación del tamaño de nuestro radio de la esfera a infinitos, por lógica irrefutable. Hay millones de tales mundos, e incluso mucho mayores que él, cosa que confirma las revelaciones modernas, empezando por el libro de Urantia. Y hay millones de tales universos que existen en la mente del único, resto de radios de la esfera. También en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros, y seres comparados con los que nosotros somos, lo que las amebas respecto al hombre. También en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros, claro. Diferentes dimensiones de manifestación, todas conviviendo, estancas en percepción, debido al diferente diseño y que alojan, por supuesto, a muy diferentes manifestaciones vitales dentro del sueño procedentes de creaciones mentales en el plano de planificación. Muy diferentes. Dice, seres y seres comparados con los que nosotros somos, lo que las amebas respecto al hombre.
confirmado también por el libro Durantia, por ejemplo, por todas las demás, por supuesto, pero muy detalladamente por el libro Durantia. Hay seres cuyos poderes, pero aquí dejemos una cosa muy clara. Las diferencias y las jerarquías son del plano de manifestación. En planificación solo hay un hijo. En este sentido, una clase de ser que forma una unidad, pero que es exactamente igual al todo, salvo en la cuestión de el orden causal. La cualidad de creador principal en el todo, en el Padre, en esa diferenciación, y la de creador secundario en el Hijo. Salvo en eso, en todo lo demás, perfecta igualdad. En planificación hay igualdad. En manifestación, diferencias. En todos los planos. No nos vayamos a creer que en lo que llama plano espiritual no sea también el sueño. Es el sueño y hay jerarquías de seres, pero son manifestación, son también creaciones mentales. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre, y éste jamás ha soñado que pudieran existir. Sin embargo, a pesar de esto, esos seres fueron en un tiempo lo que nosotros ahora, claro, porque son manifestación. Y dentro del plano de manifestación se evoluciona porque se cambia. En planificación no. Sin embargo, a pesar de esto, esos seres fueron en un tiempo lo que nosotros ahora, y seremos como ellos son, e incluso superiores, porque tal es el destino del hombre, a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. Lo mismo que las antiguas revelaciones, lo mismo que las modernas. No pueden decir otra cosa. Pueden decirlo de otra forma, pero no otra cosa. Se puede perfectamente armonizar, siempre. La muerte no es real, ni siquiera en sentido relativo. No es sino nacer en una vida nueva. Y nosotros ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados. ¿Ves? Aquí hay otro aspecto a lo que le aplica la palabra plano, porque no hay suficientes palabras para aplicarla a todos los aspectos a los que hay que aplicar esa diferenciación evolutiva. No hay suficientes palabras, entonces hay que repetir. Bueno. Y nosotros ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo. Plano de manifestación. El universo es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines, antes de la consumación de todos los tiempos. Todo el escenario del sueño podemos explorar. De hecho, según el libro Durantia, lo vamos a hacer, si queremos. Estamos en la mente del todo, y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas. Estamos en la mente del todo, y aquí ya, pues, las revelaciones modernas te hablan, a ver de qué nivel me estás hablando de tú, ¿no? ¿De qué nivel? ¿Del personaje? ¿Del actor? ¿Del realizador o del productor de la obra? ¿De qué nivel me estamos hablando? Bueno, estamos en la mente del todo. Evidentemente, el todo es todo abarcador. Y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas. Lo mismo en el tiempo que en el espacio. Correcto. Repetido también en las revelaciones modernas. Quien no quiere no va, pero oportunidades de querer, infinitas. 70 veces 7, dice la Biblia. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, correcto, reproducido también en el libro Durantia el proceso, explicado también en un curso de milagros, la desaparición del universo. Marcharemos alegremente, porque entonces seremos capaces de comprender la verdad de ser uno con el todo. Eso es.
lo que somos en realidad. Esto es lo que nos aseguran los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de realización. Mientras tanto, permanezcamos tranquilos y serenos. Estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. Acaba con 2 citas. En la mente del Padre, Madre, los hijos están en su hogar, el Kybalión. No hay nadie que no tenga padre o madre en el universo, el Kybalión. Y ahí me gustaría hacer una aclaración final, y es la siguiente. Como veis, la espiritualidad tiene varias aproximaciones. Tiene la aproximación dogmática, religiosa, evolutiva, teología. Tiene la aproximación lógico-filosófica. Y tiene la aproximación revelatoria. Como la misma información, te aproximes por donde te aproximes, te dice, tenéis que despertar, y lo tenéis que hacer todos, pues surge la cuestión de que esta información se debe extender, ¿de acuerdo? Y entonces, el Kybalión, consciente de que la aproximación religiosa dogmática y la aproximación revelatoria pura no van a convencer a la mayoría, entonces utiliza la aproximación lógico-filosófica. Vamos a partir de lo que la gente pueda aceptar más fácilmente y desde ahí nos elevamos. Porque si a la gente le dices que esto te lo ha contado un señor que no sabes ni quién es y que no está encarnado, pues la gente no lo va a atender. Y esta es la razón de que el Kybalión se exprese en términos de esa aproximación lógico-filosófica para enlazar con la de la espiritualidad o religión revelada. Y por supuesto para explicar la aproximación de la religión evolutiva o dogmática e interpretarla correctamente, para que al final se vea que hay una unidad, que es la verdad. Prospector.